Ya, ahora sí, claro. Muy buenos días a todas quienes se han conectado a esta charla informativa desde la Subsecretaría de las Culturas en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos y por supuesto desde nuestra Secretaría de Economía Creativa hemos querido ofrecer esta charla para todos aquellos agentes culturales, trabajadores de la cultura que estamos aún con dudas sobre cómo va a comenzar esta implementación de la ley 21.622, que habla sobre prestación de servicios culturales. Les damos la bienvenida, agradecemos a todos los inscritos, a todos quienes se vienen sumando. Vamos a esperar unos minutos. El link les ha llegado hace pocos minutos también a algunos, así que comprendemos que se estén recién incorporando a esta sesión. Les pido un poquito de paciencia, vamos a comenzar en 3 minutos más. De todas maneras, ya les voy comentando que está conectada gente de todo el país, sabemos que es una necesidad y como Ministerio de las Culturas, evidentemente tenemos que tender los puentes con las organizaciones públicas y las distintas reparticiones para poder transmitir de la mejor forma posible los beneficios que trae en este caso esta ley a nuestro sector. Fue una ley y una modificación también muy trabajada en conjunto con el propio sector, con distintas organizaciones, representantes tanto de festivales, de compañías, de distribuidoras del audiovisual, del mundo de los espectáculos, también de la música. Por lo tanto, también sabemos que es una buena noticia para nuestro sector y desde ese punto de vista la celebramos, pero también sabemos que tenemos muchas dudas aún y, y claridades que necesitamos. Vamos ya dando la bienvenida, habemos más de 190 ya, 188 y subiendo conectados. Tenemos más de 700 inscritos, eso demuestra una alta demanda también del sector cultural y demuestra el compromiso de nuestro sector creativo por, por estar al día en todo lo que corresponde, por responder a una estructura tributaria formal y por lo tanto también a cómo nuestro sector aporta a nuestro desarrollo económico del país. Sin duda es así, sin duda es también a través de las distintas actividades que ustedes realizan. Y en ese sentido, bueno, esta charla nos va a permitir entonces poder estar al día acerca de la ley 21.622. Damos ya por iniciado, ya habiendo más de 200 conectados. Reitero la bienvenida a todos. Les comento que estamos acá desde el Ministerio de las Culturas provocando esta charla, solicitándole a Impuestos Internos quienes con la mejor voluntad han accedido al primer día de marzo a tener esta reunión. Por lo tanto, partimos ya nuestro año con todo en el sentido de poder estar más informados. Cada uno de ustedes tiene un cuadro que dice P y R, que es un cuadro, un botón, en donde les pedimos escribir sus preguntas en un solo recuadro, ojalá lo más claras posibles, con tal de que los colegas de impuestos internos que van a comenzar ya a dar la charla puedan ir respondiendo cada una de ellas al final de esta jornada. Les comento también que se enviará posterior a la reunión el link de la grabación de esta charla informativa y también este link posteriormente quedará disponible, por lo tanto también vamos a poder seguir difundiendo las dudas y lo que hubiese surgido acá también. Les pedimos, por favor, ir escribiendo sus preguntas en este cuadro P y R, las que serán contestadas al final de la charla. Ahora ya le damos el pase, agradecemos al equipo,
al equipo de impuestos internos y le damos la bienvenida tanto a Alfred Bastías como a Gonzalo Sánchez y a Cecilia Fierro. Muy buenos días y muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Por esta parte me encuentro yo, Alfred Schell, junto a Gonzalo Sánchez. Somos los dos resolutores del Departamento de Impuestos Indirectos de la Subdirección Normativa, y también nos encontramos junto a la subdirectora subrogante, doña Cecilia Fierro, que recién presentó la Carolina. Bueno, en este sentido, lo primero que queremos hacer es agradecerles porque se encuentren ustedes acá, siendo parte de esta charla, interesándose por estos problemas tributarios que se les pueden generar a los contribuyentes. Y bueno, esta charla fue realizada a iniciativa del Ministerio de las Culturas a través de su subsecretaría, y a la cual nosotros accedimos gustosos, porque la verdad es que para nosotros, como Servicio de Impuestos Internos, es siempre un privilegio y es siempre enriquecedor tener contacto con los contribuyentes. No necesariamente siempre lo hacemos en nuestros trabajos particulares, y la verdad es que para nosotros poder resolver sus dudas, o al menos poder captar las dudas que tienen, o captar los problemas que se les generan a un grupo de contribuyentes en específico, es súper enriquecedor. En ese sentido, quería contarles un poco lo que hacemos como normativa. Esto tiene un sentido, obviamente. Nosotros emitimos oficios y circulares principalmente. Cada vez que hay una reforma tributaria, nosotros emitimos una circular con efectos generales. Y les cuento esto porque justamente existe una circular en este momento respecto de esta ley, que no ha sido emitida, que ya pasó por el proceso de consulta pública, pero que está pendiente de ser emitida, que se va a emitir dentro de las próximas semanas probablemente. Acto administrativo en el cual probablemente se resuelvan mucho más dudas de las que nosotros les podamos resolver hoy día. Sin perjuicio que vamos a tratar de resolverles todas sus dudas, hay cosas que probablemente van a quedar pendientes, dado que este acto administrativo, que para nosotros es muy relevante porque lo firma el director del Servicio de Impuestos Internos, aún se encuentra pendiente. Sin perjuicio de eso, esperamos poder resolver sus dudas de la mejor manera posible y poder contarles un poco cómo funciona esta nueva exención de IVA a los servicios culturales. Dicho eso, los dejo con Gonzalo Sánchez, que va a empezar la exposición sobre este tema. Primero que todo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de poder efectuar la exposición que vamos a hacer. La idea es hacer, digamos, una revisión de los principales aspectos que tiene esta nueva exención de IVA en la prestación de servicios culturales, que fue incorporada por medio de la ley 21.622, para lo cual nosotros, para este efecto, hemos diseñado una presentación que ha sido elaborada especialmente para la ocasión, en donde fundamentalmente hemos procurado hacer un poco una presentación más bien breve, de modo tal que no sea muy latosa, digamos, para los oyentes. En ese sentido, sí, ¿se está proyectando bien? Está cambiándose. ¿No? Sí. ¿Cambió? Sí. Se ve bien. Ah, perfecto. Yo no veo el cambio. ¿Me pueden confirmar qué diapositiva es la que se está proyectando? Estructura del tema. Ah, perfecto. Ya. Bueno, como se puede estar viendo, esta es la estructura de la charla que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a comenzar a hacer una breve descripción muy general respecto un poco a lo que es la realidad del IVA de los servicios, particularmente de la realidad configurada con posterioridad a la reforma tributaria que se efectuó el año 2022 con la ley 21.420, para posteriormente ya adentrarnos un poco a lo que es el análisis propiamente tal de la excepción que nos convoca el día de hoy a los servicios culturales, en el cual, digamos, obviamente por razones obvias, tendremos que hacer, digamos, un análisis pormenorizado un poco de lo que son los elementos que constituyen esta exención. Para eso, digamos, va a tener que pasar sobre qué entiende, por ejemplo, para este efecto el legislador por servicio cultural, qué entiende a sí mismo por una asociación cultural. Para finalizar, que es un poco quizás el elemento y el requisito que está más relacionado directamente con nuestra labor como servicio de impuestos internos, que es esta creación y posterior mantención de este registro especial que se va a crear para efecto de las asociaciones culturales. Posteriormente, la idea es hacer siempre una descripción más bien general, digamos, de modo que sirva a ustedes como una ilustración más o menos práctica, pero no
no latosa de lo que es la tributación de las acciones culturales frente al impuesto a la renta, y relacionado con esto último, un poco el tema de la documentación que deben emitir para estos efectos. Y para finalizar, vamos a hablar un par de aspectos que son un poco relevantes, que dicen relación más bien con la entrada en vigencia de la ley, puesto que, como ustedes muy bien deben saber, esta ley fue promulgada a finales del año 2023. Sin embargo, su entrada en vigencia operó en forma retroactiva a contar de mayo, y eso genera un par de situaciones particulares que vamos a exponer en la charla. Dicho eso, pues bien, como les comentaba, digamos, para analizar la causa inmediata de la emisión y promulgación de esta ley 21.122 que creó la exención de IVA a los servicios culturales, hay que necesariamente remontarse a la situación generada para el rubro con posterioridad a la promulgación de la reforma tributaria del año 2022, que fue a través de la ley 21.420, que buscaba en aquel entonces reducir y eliminar exenciones tributarias con la finalidad de buscar financiamiento para la pensión garantizada universal o PGU. Dentro de la intención que tuvo el legislador de la época de aumentar la recaudación, dentro de múltiples cambios que se hicieron, hubo uno en particular que afectó a la ley sobre impuestos a la venta y servicio, que consistió en la modificación de lo que nosotros denominamos como el hecho de grado básico de servicio. Pero básicamente cambiaron el presupuesto con el cual determinadas actividades pasaban de no estar afectas a IVA a sí estarlo. ¿Cómo se logró esto? Básicamente lo que hizo el legislador de la época fue eliminar una referencia que tenía antiguamente la ley, en el cual decía que las actividades para estar afectas a IVA tenían que estar, por decirlo así, catalogadas dentro de una suerte de listado que estaban contenidos en los numerales tercero y cuarto del artículo 20 de la ley sobre el impuesto a la renta. Eso fue eliminado, quedando la redacción actual, que es la que ustedes pueden ver en el recuadro de color turquesa que deben estar viendo en este momento, que lo define actualmente como la acción o prestación que una persona realiza para otra y para la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de relación. Como pueden ver, se advierte que en realidad el concepto es muy general, tan general que hoy en día, en esencia, cualquier actividad está afectada, salvo que la propia ley la excluya de esta realidad. Y esto, evidentemente, también afecta a todos los servicios propios de las actividades culturales. Eso no es ajeno y esa es quizás la razón por la cual estamos acá. Pero, ¿significaba esto, antes de entrarnos de lleno a la exención que nos convoca principalmente a la charla de hoy, significaba esto que la actividad del mundo cultural está desprovista de algún tipo de protección especial en materia de IVA? La verdad es que no. Y vamos a entrar ahora a analizar dos hipótesis que se mantienen vigentes al día de hoy y que siguen, digamos, beneficiando al mundo de las culturas. La primera de ellas es la exención que existe a los ingresos que contempla los artículos 42 y 48 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, incluyéndose las denominadas sociedades de profesionales. Esto, en términos generales, lo que implica en la práctica es que se liberaba de IVA a aquellas remuneraciones o ingresos que proveían básicamente de actividades ejercidas en forma independiente por personas naturales o eventualmente jurídicas en el caso de sociedades profesionales, pero en la cual predominaba el trabajo personal basado en el conocimiento de alguna ciencia, arte, oficio o técnica, por sobre el empleo de maquinaria, herramienta, equipo u otro bien de capital en general. Curiosamente, es esta exención en particular lo que motivó la creación posterior, digo, de la ley 21.122. ¿Por qué dirán ustedes? Porque en esta exención, en particular, y particularmente en la parte que habla de las sociedades de profesionales, cuando se efectuó la bajada, digamos, normativa y regulatoria de qué se entendía o qué personas podían acceder a este tipo de exención, eso se concretó a través de una circular que emitió el Servicio de Impuestos Internos, precisamente, que es la circular 50 del año 2022, donde se establecieron ciertos requisitos para poder acceder a esta exención. Y dentro de los requisitos era que
el objeto que tenían que tener estas sociedades era un objeto exclusivamente de servicios o asesorías profesionales. Para lo cual, entonces, nuestra institución sostuvo de que era necesario un título profesional o a lo menos técnico. Y creo yo que ahí hubo un problema porque esta realidad de esta exención de la sociedad de profesionales, que en principio, que creo que estaba muy bien intencionada, no logró recoger un poco la realidad de ciertos mundos, como el caso, por ejemplo, de la escultura, en donde no necesariamente existe siempre estos títulos o formaciones, digamos, un poco más formales o típicas, que, digamos, les imposibilitaba de poder acceder a esta exención. Y por eso, esta es la exención la que generó la realidad, digamos, de la necesidad de crear esta exención contenida en la 21.622. Posteriormente, otra exención que sí existe hasta el día de hoy y que le afecta particularmente al mundo de la escultura, es la exención asociada a los ingresos por concepto de las entradas. Aquí, que como ustedes lo debiesen estar viendo en este momento en pantalla, esta exención lo que busca era liberar de la carga del pago del IVA cuando tú lo que pagabas es el concepto de una entrada a un espectáculo artístico, científico, cultural, teatral, poético, danza, como dice la norma. Pero acá lo importante era que contaran con el auspicio otorgado por la Subsecretaría de la Escultura. Nosotros, además, y tal como lo menciona la propia ley, en una parte que sigue después a continuación, lo importante en esta exención en particular, y que sigue existiendo, y lo recalco, es que lo importante es que en estos espectáculos, para conservar la exención de IVA, no se presten conjuntamente con otras actividades que sí están afectadas. En general, pero la más importante de todo, y que te excluía la posibilidad de usar esta exención, era relacionada con la transferencia de vía alcohólica. Todo esto, insisto, sigue vigente al día de hoy. Ahora, terminado la parte de los antecedentes previos a la exención que vamos a analizar hoy, corresponde que entremos de lleno a la exención en particular. Esta, tal como lo mencionamos anteriormente, fue establecida por medio de la ley 21.122, que creó un nuevo artículo 12 bis que fue insertado en la ley de donaciones con fines culturales, que establece, tal como está viendo en pantalla, una exención a los servicios culturales prestados por asociaciones culturales. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Es lo que vamos a ver ahora en los próximos minutos, a propósito de que analicemos los requisitos que tiene esta exención. El primero de ellos es que se trata de servicios culturales. La ley, en particular, entiende por servicio cultural aquellos servicios vinculados directamente, y eso es lo importante, vinculados directamente con la investigación, formación, mediación, gestión, producción, creación y difusión de las culturas, las artes y el patrimonio. De igual modo, contempla la misma ley que estarán vinculadas, digamos, se entiende también vinculada a un servicio cultural las actividades propias de la producción audiovisual, musical y de arte escénica, las acciones de intervenciones de artes visuales y el resto que pueden ver en el segundo recuadro. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Y que es un poco el análisis preliminar que ha hecho nuestra institución respecto de este requisito en particular y que muy probablemente es lo que a ustedes les interesa. Nosotros acá lo que advertimos es que la exención de IVA está enfocada a actividades que estén vinculadas directamente con una actividad cultural. En consecuencia, nosotros entendemos de que no toda actividad que colinda con los servicios culturales va a estar exenta de IVA. Por ejemplo, nosotros preliminarmente, y esto lo recalco, esto es preliminar porque nosotros aún no emitimos la circular que regula esta materia, pero preliminarmente nosotros, por ejemplo, hemos llegado a entender de que, por ejemplo, servicios de contabilidad, limpieza, publicidad o de asesoría jurídica, la contratación de abogados que se le prestan a asociaciones culturales, nosotros entendemos que esa actividad no se encuentra o no goza de esta exención de IVA que estamos analizando, precisamente porque no se encuentra vinculada directamente a la sociedad cultural, a la actividad cultural propiamente tal. Porque a nosotros al menos no nos cabe la menor duda
de que si bien es muy legítimo, por ejemplo, que una determinada entidad, por ejemplo, una productora o una gestora cultural, pueda requerir los servicios, por ejemplo, de un contador o de un abogado, para nosotros es muy difícil llegar a la conclusión de que ese abogado preste o tenga que ver sus servicios con algo que esté vinculado directamente con la actividad cultural. Nosotros entendemos que se escapa de la lógica de la norma. Eso es un momento. Y segundo requisito lo dejo con Alfred. Sí, ya, perfecto. Ahora sí está funcionando. Ya, bueno, como bien decía Gonzalo, la ley establece ciertos requisitos para que pueda concurrir esta exención a los servicios culturales. Son 3 requisitos que se deben observar de forma copulativa. Esto es, si falta cualquiera de esos requisitos, la exención no va a operar y por lo tanto los servicios van a estar en principio grabados con impuesto al valor agregado, se va a tener que recargar un 19% a ellos y a menos que puedan hacer uso de alguna otra exención, pero ya no la exención reservada a los servicios culturales prestados por asociaciones culturales. Entonces, como bien lo dice la exención, ya habiendo visto qué son los servicios culturales o qué se considera servicios culturales por esta ley, otro de los requisitos indispensables para la ocurrencia de esta exención es que este servicio sea prestado por una asociación cultural. Bueno, y ahora lo que vamos a ver es qué es una asociación cultural. ¿Por qué esta exención, antes de entrar a las asociaciones culturales, por qué esta exención no opera para las personas naturales? Bueno, porque las personas naturales tienen otra exención de IVA, que es la exención de la cual Gonzalo ya les habló, que es la exención a los servicios profesionales prestados de manera independiente. Esos servicios que prestan las personas naturales y por los cuales emiten boletas de honorario, esos siempre han estado exentos de IVA y van a seguir exentos de IVA, independientemente de la naturaleza de los mismos, porque son prestados por personas naturales. Entonces, por eso esta exención se tenía que hacer cargo de aquellos servicios culturales prestados por personas jurídicas. En este caso, solamente restringiendo esta exención a las asociaciones culturales. Dicho eso, podríamos decir que hay 2 tipos de asociaciones culturales. Están las asociaciones culturales que se clasifican como sociedades, empresas o cooperativas, y por otro lado están las asociaciones culturales que tienen la naturaleza de entidades sin fines de lucro. Y ambas tienen requisitos distintos, y por eso es importante que logremos diferenciar una de otra, y que ustedes sepan a qué categoría pertenecen, porque van a tener que cumplir requisitos distintos para acceder a esta exención. Bueno, primero, refirámonos entonces a las sociedades, empresas o cooperativas. Para que una sociedad, empresa o cooperativa pueda considerarse una asociación cultural, lo primero que debe ocurrir de manera indispensable es que todos los socios de esta sociedad, empresa o cooperativa, o todos sus asociados, deben ser personas naturales. Y además, no solamente deben ser personas naturales, sino que deben ejercer su profesión para la sociedad. Es decir, no su profesión, sino que su oficio o lo que sea, sus funciones para la sociedad. Por lo tanto, no se permite, y esa es una consecuencia inmediata directa de lo anterior, no se puede gozar de la exención cuando uno o más de sus socios solamente aportan el capital. O sea, solo ingresan a la sociedad, ingresan a la empresa, solo por el aporte de capital y no por los servicios que ellos prestan o por las actividades que ellos desarrollan, que deben ser culturales. Tampoco pueden acceder a esta exención aquellas entidades conformadas por otras personas jurídicas. Respecto de las sociedades, empresas o cooperativas, solo pueden tener socios personas naturales. Si es que en algún momento pasan a tener socios personas jurídicas o nacen con socios personas jurídicas, sea de la naturaleza que sean esas personas jurídicas, van a perder la exención de IVA a los servicios culturales. Ahora, esto no implica que las asociaciones culturales no puedan contratar gente. Pueden también contratar gente que los coayuden a realizar este giro o estas actividades culturales por las cuales nacieron. Otro de los requisitos es que el total de los ingresos percibidos por actividades distintas a las culturales no puede exceder el 35% de los ingresos brutos de la compañía. Es decir, en este caso, esta es una de las diferencias que tienen las asociaciones culturales con las sociedades de profesionales, porque si podemos recordar, las sociedades de profesionales
deben tener exclusivamente como sus actividades las actividades profesionales. Aquí a las asociaciones culturales se les ha permitido, por texto expreso de la ley, poder realizar incluso otras actividades de la primera categoría, es decir, actividades en las que prima el capital por sobre el trabajo. Quizás un ejemplo que no sé si se condice mucho con el giro que desarrollan ustedes, pero pongamos un caso en donde una asociación cultural, además de prestar sus servicios culturales, vende poleras. Esa es una actividad de primera categoría y esa actividad igual la puede realizar. Obviamente esa actividad va a estar grabada con IVA porque no va a poder acceder a la exención de la cultura. Pero eso no va a hacer que pierda su calidad de asociación cultural si es que esos ingresos no superan el 35% de sus ingresos brutos totales. O sea, ese es el límite que consideró el legislador para poder otorgarles este beneficio de que no solamente realicen o exclusivamente realicen servicios culturales. Este requisito tiene que calcularse, este cálculo que tiene que hacer cada asociación cultural respecto de si cumple o no con este límite, lo tiene que hacer obviamente respecto de sus actividades del año anterior, porque del mismo año no podemos saber todavía, porque no ha transcurrido ese año, si es que cumple con este requisito. Y por lo tanto, en enero de cada año va a tener que calcular, en su año anterior, cuántos ingresos por actividades distintas a las culturales tuvo, y si se superó o no se superó el límite. Y si no se superó el límite, va a poder seguir haciendo uso de la exención. Obviamente para las asociaciones que recién se vayan creando, que recién vayan naciendo, que recién inicien actividades, este requisito no es un requisito que se deba cumplir en el fondo, porque yo no puedo considerar las actividades del año anterior, porque esas no existen todavía. Entonces, para aquellos que acaban de nacer, obviamente, tienen que cumplir con los demás requisitos, y este requisito se le exigirá en el año 2. Y el último requisito de estas asociaciones culturales es que predomine el trabajo personal, físico e intelectual, por sobre el empleo de capital. Esto es súper importante, que entendamos que las actividades culturales son actividades en las que nosotros hemos entendido que prima siempre el trabajo por sobre el capital, o al menos así lo hemos entendido hasta ahora, siempre esperando, como les decía, que salga la circular definitiva que va a regular esto. Pero en el fondo, ¿en qué se traduce en estas asociaciones culturales en particular? Se traduce en dos cosas. Una, que las formas jurídicas que pueden adquirir estas asociaciones culturales no son libres. Por ejemplo, una sociedad anónima, una sociedad por acciones, una sociedad en comandita por acciones, son sociedades en las que nosotros hemos entendido ya históricamente desde la exención de las sociedades de profesionales, que en esas sociedades prima el capital y por ende no podrían en principio acceder a esta exención. Y lo otro relevante es que en las actividades mismas, en ese 65% que deben cumplir de ingresos en donde prime el trabajo por sobre el capital, ese debe ser el núcleo de ese servicio. Es decir, debe primar el trabajo y no deben primar las cosas, no debe primar el dinero, sino que debe primar el trabajo personal que realiza cada uno de los socios de esa sociedad, junto con aquellos que contrató para poder prestar ese servicio. Eso. Entonces, les comentaba que existen dos tipos de asociaciones culturales. Están las empresas, sociedades o cooperativas, y también por el otro lado están las entidades sin fines de lucro, que deben cumplir, se les exigen otros requisitos. ¿Cuáles son aquellas que taxativamente la ley dice que pueden acceder a la exención como entidades sin fines de lucro? Son las corporaciones y fundaciones, que están reguladas por nuestro Código Civil. Son las organizaciones comunitarias funcionales, constituidas de acuerdo con la ley 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. También están las organizaciones de interés público, reguladas por la ley 20.500. Las organizaciones a las que se refiere el decreto 2757 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que son las asociaciones gremiales. Y finalmente las asociaciones a las que se refiere la ley 19.296, que establece las normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado. Estas entidades sin fines de lucro también pueden ser consideradas asociaciones culturales, pero siempre que cumplan con los requisitos que vamos a ver, que no son iguales a los anteriores.
algunos se repiten, pero otros no. El requisito principal de estas asociaciones es que no tengan fines de lucro. Eso es lo primero. Lo otro es que presten, independientemente de que sea mayoritaria o minoritariamente, pero presten servicios culturales, servicios que se puedan calificar como aquellos que explicó Gonzalo antes que empezar a exponer yo, es decir, aquellos que la ley misma les otorga el carácter de cultural. Digo que no necesariamente puede ser mayoritario o minoritario, porque la ley acá, como ustedes ven en los requisitos, no le puso un límite a las actividades distintas a las culturales. Es decir, estas asociaciones o entidades sin fines de lucro podrían prestar muchos otros tipos de servicios, todos grabados con IVA quizás, y prestar una vez al año, me estoy poniendo en el extremo, un servicio cultural, y ese servicio no por ese hecho quedaría fuera de esta exención, si es que se cumplen con todos los demás requisitos. Y finalmente, otra distinción que tienen este tipo de asociaciones culturales es que sí pueden estar compuestas por socios personas jurídicas, pero siempre que esas personas jurídicas sean a su vez consideradas asociaciones culturales de aquellas que expliqué en la lámina anterior. Es decir, y esto es lo que por ahora se ha establecido en la circular que salió a consulta pública, pero que, insisto, es una cosa que tenemos que esperar a la confirmación definitiva que se debería producir dentro de las próximas semanas. Por ejemplo, una corporación o fundación podría tener como socio una empresa, sí, si es que esa empresa es una asociación cultural, y a su vez esa empresa podría tener solamente socios personas naturales. Sin embargo, no se podría dar el caso en que una corporación o fundación tenga como asociado otra corporación o fundación, y a su vez esa otra corporación o fundación, ese tipo de estructura jurídica o de estructura corporativa no sería compatible con esta exención a los servicios culturales. Eso. Siguiente. Ay, a mí se me queda pegado, parece. Pero déjame ver si la puedo proyectar. La puedo proyectar ya. Espérenme un poquito que estamos con algunos problemas técnicos. ¿Me confirma si se ve, Gonzalo? De modo de presentación todavía. Ahí, Ahí sí. perfecto. Ahora, exención de IVA. Disculpen por las molestias. Entonces, ya, les decíamos antes que esta exención, para poder ser aplicable, debía cumplir con 3 requisitos. Ya pasamos los primeros 2, que sean servicios culturales, que sean prestados por asociaciones culturales, y hay un tercer requisito, que es que estas asociaciones culturales deben encontrarse previamente inscritas en un registro. Y esto es una cuestión que la ley dice expresamente, es decir, este requisito es indispensable para poder acceder a la exención y tiene que concurrir de manera previa al uso de la misma. Por eso es indispensable que al momento de invocar esta exención, es decir, al momento de realizar los servicios, de facturarlos, de documentarlos tributariamente, estas sociedades deben encontrarse inscritas, o estas entidades, no solamente sociedades, sino que estas entidades en general, deben encontrarse inscritas en un registro que este servicio lleva. Corresponde a este servicio entonces crear y llevar este registro en donde deben inscribirse las asociaciones culturales para acceder a esta exención, para la cual deben acompañar una declaración jurada. Bueno, esto es súper importante porque este es un requisito que se debe cumplir para poder acceder a la exención. Y por ende, el servicio emitió una resolución, que es la resolución exenta número 6 del 2024, en la cual estableció la forma en que esto se iba a llevar a cabo por ahora, sin perjuicio de que en el futuro es muy probable que se cree un registro mucho más completo y mucho más complejo. Pero por ahora, para poder acceder a la exención, lo que el servicio está solicitando es que se llene una declaración jurada simple, firmada y suscrita por uno de los representantes legales de la sociedad o de la entidad, y que se envíe esa declaración jurada a la casilla que está ahí, que es serviciosculturales@si.cl. Lo importante de esta exigencia es que esta exigencia solo es aplicable desde el 1 de enero del 2024.
sin perjuicio de que la vigencia, como vamos a ver, es anterior a esa fecha. Este requisito solo es exigible para las asociaciones culturales después del 1 de enero del 2024. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si después del 1 de enero del 2024 alguien pretende invocar la exención, necesita previamente estar inscrito. Por lo tanto, incluso en aquellos servicios que se pudieran calificar como culturales y que sean prestados por una asociación cultural, si esa asociación cultural, después del 1 de enero del 2024, no está inscrita en este registro, es decir, no ha presentado su declaración jurada y no la ha enviado a este correo electrónico, esos servicios van a quedar afectos a IVA, a menos que gocen de alguna otra exención, pero en principio van a quedar afectos. Y por eso es súper importante que ustedes conozcan en el fondo esta resolución y esta declaración jurada que les vamos a mostrar en la diapositiva siguiente. Este es el formato de declaración jurada que se debe presentar, que está como anexo, como en la parte de abajo de la resolución. Y que si uno pincha, aparece este anexo. Y es muy fácil de llenar. En el fondo lo tiene que llenar un representante legal de la compañía, poner su RUT, firmarlo y declarar qué tipo de asociación cultural es. De todas aquellas que vimos anteriormente, si es una empresa, si es una cooperativa, si es una corporación o fundación, etc. Y debe, con su firma, lo que está haciendo es declarar que cumple con los requisitos que están acá. Yo no sé si, probablemente no se ve el mouse, pero no importa. Pero son los requisitos que están ahí establecidos y que son los mismos que nosotros acabamos de ver en la presentación. ¿Se puede ver el mouse por si acaso? Ah, perfecto, súper. Entonces, estos requisitos que están acá, que como les dije, son distintos dependiendo del tipo de asociación cultural que son, ¿no es cierto? Si son empresas, sociedades o cooperativas, van a tener que declarar que cumplen con estos requisitos que están acá arriba, y si son entidades sin fines de lucro, bueno, van a tener que cumplir con estos requisitos que están acá abajo. Habiendo presentado esa declaración jurada, ustedes pueden acceder a la exención. Ahora, cabe dejar claro que el hecho de presentar esta declaración, si bien es un requisito, es uno más de los requisitos para poder acceder a esta exención, no garantiza que esta exención se esté utilizando correctamente, porque en esta declaración uno puede poner cualquier cosa, en el fondo. Pero eso obviamente está sujeto a las instancias de fiscalización posteriores que puede llevar a cabo este servicio en relación con el cumplimiento efectivo de los requisitos que vimos antes, porque, como les dije, este requisito del registro es uno más de los 3 requisitos que deben cumplir, que se deben observar para poder acceder a la exención de los servicios culturales. Bueno, como última cosa, no es la última cosa en verdad, todavía queda un poquito de presentación, pero vamos a ver qué ocurre con el impuesto a la renta, muy brevemente, qué ocurre con el impuesto a la renta en el caso de las asociaciones culturales. Esto también es una cosa que está en el proyecto de circular, pero que aún debe ser confirmado por la circular definitiva que debería salir dentro de las próximas semanas. Bueno, como muy bien dijo Gonzalo, esta norma nace, esta nueva exención nace de el hecho de que la exención a las sociedades de profesionales no alcanzó a todos los ámbitos que el legislador quería para efectos de proteger este tipo de servicios, estos servicios culturales. Y por lo tanto, lo que dice la ley, tanto en su título como en su espíritu, es que lo que pretende es asimilar estas asociaciones culturales a las sociedades de profesionales. Y en ese sentido nosotros entendemos que eso sirve para interpretar justamente la norma, y por eso hemos entendido que en su tributación también estas asociaciones culturales son parecidas a las sociedades de profesionales, y ahora vamos a ver por qué, además de por aquellas cosas que ya les comenté anteriormente. En cuanto al impuesto a la renta, también vamos a tener que distinguir entre estas dos tipos de asociaciones culturales. Respecto a las empresas, sociedades o cooperativas, ¿no es cierto?, que sean asociaciones culturales, vamos a tener que distinguir a su vez si es que solo realizan actividades culturales en las que prime el trabajo por sobre el capital, o si es que también realizan actividades de la primera categoría, es decir, aquellas en que prima el capital por sobre el trabajo personal. En el primero de los casos, si es que solo realizan actividades en las que prima el trabajo, van a tener que tributar en principio en la segunda categoría, es decir, con impuesto global complementario, con el impuesto final, sin poder diferir este impuesto final. Pero, justamente como estas asociaciones nosotros las hemos tomado como asimilables a las sociedades de profesionales,
Así como las sociedades de profesionales pueden hacerlo, las asociaciones culturales también podrían optar por tributar en la primera categoría y acogerse a sus normas, lo que significa llevar contabilidad completa, lo que significa pagar el impuesto de primera categoría y pagar el impuesto global complementario después cuando se distribuyan, cuando se realicen los retiros de utilidades, por ejemplo, etc. Ahora, si es que estas asociaciones culturales realizan al menos un giro de primera categoría, bueno, van a tener que tributar completamente como entidades de la primera categoría y por lo tanto van a tener que tributar con el impuesto, con el impuesto de primera categoría. Sin perjuicio de la exención, ¿eh? Esto no obsta a que concurran los requisitos para la exención. Y por otro lado, las demás entidades sin fines de lucro se van a regir por sus propias reglas, ¿no es cierto? Y van a estar grabadas con impuestos de primera categoría en caso de que sus actividades resulten afectas a impuestos. Para resumir un poco esta presentación y también para hablarles un poco de la documentación tributaria que deben emitir por sus servicios estas asociaciones culturales, podríamos dividir entonces qué pasa con las acciones culturales en IVA y en renta, ¿cierto? En el impuesto al valor agregado y en el impuesto a la renta. En cuanto al IVA, si reúnen estas asociaciones culturales todos los requisitos que nosotros vimos anteriormente, van a tener que emitir documentos exentos de IVA. ¿No es cierto? Estos documentos exentos de IVA son aquellos que regula la resolución 6080 de 1999 y son documentos que no están grabados con IVA, es decir, no se recarga IVA en ellos, no se recarga el 19% al consumidor final. Ahora, por el contrario, si no reunieran los requisitos señalados, deberán emitir documentos afectos a este impuesto y por lo tanto deberán recargar al consumidor final el 19% de IVA. O al beneficiario de este servicio, si es que no es el consumidor final, también le van a tener que recargar este mismo impuesto. Y en cuanto al impuesto a la renta, bueno, lo que les acabo de decir, vamos a tener que distinguir si es que se acogen a las normas de primera categoría o tienen que tributar bajo las normas de primera categoría o tributan de acuerdo con las normas de la segunda categoría. En caso de que tributen de acuerdo con las normas de segunda categoría y no opten por tributar en la primera, van a tener que documentar sus servicios mediante una boleta de honorarios, al igual que lo haría una persona natural que preste sus servicios. Por el contrario, si es que optan por tributar en la primera categoría o quedan por defecto tributando en primera categoría, vamos a tener que a su vez distinguir nuevamente. Si respecto a estos servicios culturales se cumplen con los requisitos, vamos a emitir una boleta no afecta o exenta de ello, ¿no es cierto? Y si no los reúnen, va a ser una boleta grabada con IVA. Boleta o factura dependiendo si el beneficiario del servicio es o no un contribuyente de IVA y es o no el beneficiario final de estos servicios. Recordemos que el IVA en general grava, si bien grava el valor agregado, lo que pretende es que el consumidor final de un servicio o de un bien sea el que pague el 19%. A él se le recarga económicamente este tributo. Finalmente, y para terminar con esta presentación, vamos a hablar de la vigencia, que ya lo adelanté un poco, pero las modificaciones introducidas por la ley 21.622 parten su vigencia a contar del 1 de mayo del 2023, incluso antes de cuando esta ley salió publicada. Esta ley tiene efecto retroactivo en ese sentido, y parte desde el 1 de mayo del 2023. Sin perjuicio de eso, ¿se acuerdan que yo les hablé de 3 requisitos? Y dijimos que el último estaba sujeto al 1 de enero del año 2024. Entonces, eso es súper importante porque todos aquellos servicios que se hayan prestado entre el 1 de mayo del 2023 y el 31 de diciembre del 2023, solo van a requerir 2 requisitos y no 3, porque ya no van a requerir estar inscritos en este registro, porque no existía este registro y porque la ley no nos ordenaba tener que cumplir con este requisito. Y solo van a tener que cumplir con los 2 requisitos primeros que les hablamos, que es prestar servicios culturales y que esos servicios culturales sean prestados a su vez por una asociación cultural. Por lo tanto, por eso hay que ver bien la vigencia, porque si bien parte contando desde el 1 de mayo, la regulación completa parte desde el 1 de enero. Y por lo tanto, entre el 1 de mayo y el 1 de enero del 2024, vamos a tener un régimen más o menos especial, en donde las asociaciones culturales van a tener que cumplir con menos requisitos, porque solo van a tener que ser asociaciones culturales que presten servicios culturales. Bueno, algunas consideraciones finales.
la ley dispone, si bien la ley dispone que la fiscalización de esta exención le corresponde al Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Impuestos Internos puede solicitar al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio un informe o una opinión respecto a cada una de las actividades en particular. Como les comentaba, nosotros no solamente dictamos circulares, sino que también dictamos oficios, que se refieren a situaciones particulares, y probablemente hay situaciones que van a estar muy al borde de lo que podría ser un servicio cultural y de lo que quizás no podría ser un servicio cultural, que vamos a tener que ocupar esta facultad y consultarle al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que son aquellos que tienen mucho más conocimiento que nosotros en este sentido. Es también importante que ustedes sepan que existe en la página web del servicio un lugar en donde se puede consultar al Servicio de Impuestos Internos. Esto tiene un procedimiento, la verdad es que es un poco largo, pero a nosotros nos llegan esas consultas cuando son de interpretación normativa. Si es que alguien tiene una duda respecto de la interpretación normativa de estas normas, de esta nueva exención, nos puede preguntar a través de la página web del servicio. Es un procedimiento bastante fácil para hacerlo, sin perjuicio de que es un poco larga el trámite para poder emitir la respuesta, porque esta respuesta es un oficio que está firmado por el director nacional y que por ende tiene todos los efectos para nosotros que tiene cualquier cosa que esté firmada por nuestro director. Y como ya les he dicho, y como ya les hemos dicho en varias ocasiones durante esta charla, la circular definitiva se debiera publicar dentro de las próximas semanas, y ahí probablemente se van a solucionar como muchas de las dudas que ustedes pudieran tener respecto de la aplicación de esta exención, y quizás respecto de las cuales nosotros no les vamos a poder resolver hoy día, pero bueno, tratamos de hacer lo posible en ese sentido. Les agradecemos a todos habernos escuchado, y espero que tengamos ahora la posibilidad de que nos manifiesten ciertas preguntas y poder, ojalá, responderlas de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Alfred. Muchísimas gracias, Gonzalo, y al equipo también que hay detrás, que colaboró preparando este material. Nosotros les hicimos consultas a través de un formulario también a ustedes, y muchos de ustedes escribieron también a través de la plataforma SIAC o directamente a la Secretaría de Economía Creativa haciendo más consultas. Esta presentación también se ha basado como decían nuestros colegas, en una primera aproximación bastante aclaratoria en varios puntos. Sin embargo, debemos todavía esperar esa circular para ya afianzar todo esto que tenemos, lo que obviamente vamos a publicar, vamos a difundir para que todos estemos muy al día. Vamos a hacer ahora unas preguntas. Hemos recibido hartas consultas, agradecemos a todos el interés. Voy a nombrar algunas. Somos una editorial SPA, a partir de ahora podemos facturar por nuestros servicios de edición sin IVA. ¿Qué pasa con las licitaciones? Ya, Carolina, esa es una súper buena pregunta y lamentablemente no la vamos a poder responder ahora. El contrato de edición, la verdad es que es un contrato que está regulado en nuestra legislación expresamente, y por eso que este es un caso que probablemente tengamos que resolver mediante un oficio en donde podamos ver todos los antecedentes del contribuyente, porque la verdad es que a priori no se los vamos a poder responder, y disculpen en verdad. Pero en el fondo, porque el contrato de edición hay que ver si es que en ese contrato se prestan servicios, quién es el que presta el servicio, ¿no es cierto? Si es que en ese servicio prima el trabajo por sobre el capital o prima el capital, o si en realidad el contrato de edición tiene por objeto transferir o pagar derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, que se regulan de manera distinta en nuestra legislación. Entonces, dadas esas consideraciones, es una cosa que tenemos que responder nosotros, pero tenemos que responder por las vías formales, que es un oficio emitido y firmado por nuestro director, que probablemente vamos a ver nosotros. Yo los invito a esa editorial a recopilar los antecedentes respecto a este servicio y poder realizar la consulta al director. ¿Dónde dirigen su consulta? Mira, es súper fácil el procedimiento. Ellos se meten a su página web, a su portal del Servicio de Impuestos Internos, meten su clave y hay una parte en donde dice consultas de interpretación normativa. Y es ahí donde ellos completan un formulario muy fácil, y la idea es que acompañen antecedentes, que no sea solo una descripción corta, sino que
acompañen antecedentes, hagan una presentación formal, para que nosotros tengamos todo lo necesario para poder resolver su presentación. Ahora, sin perjuicio de esto, recordemos que en la charla vimos que en las asociaciones culturales tenía que primar el trabajo por sobre el capital, y recordemos también que yo les dije que nosotros hemos entendido históricamente que en las sociedades anónimas, y en las sociedades por acciones, y en las sociedades en comandita por acciones, no prima el trabajo por sobre el capital, sino que prima el capital. Y por ende, sin perjuicio de lo que nosotros pudiéramos analizar respecto del servicio, si es que ese servicio tiene el carácter de cultural, al menos en lo que nos plantea quien nos pregunta, esa asociación no sería una asociación cultural en los términos de la ley, porque sería una sociedad por acción. Muchas gracias, Alfred. Invitamos entonces, y allí solo que nos recuerdes, Alfred, si hay tiempos de respuesta, si tiene el Servicio de Impuestos Internos ante un requerimiento formal por la vía oficial. De todas maneras, nosotros tenemos circulares internas que nos regulan este procedimiento, y este procedimiento, para que ustedes se formen una idea, tiene un plazo de 90 días hábiles administrativos. Los días hábiles administrativos se cuentan de lunes a viernes. Okay. Y ese es el plazo que nosotros tenemos. Ese plazo tiene un sentido, es porque la verdad es que no vemos nosotros solamente los resolutores la consulta, sino que para que algo salga firmado por el director tiene que no solamente ser revisado por nosotros, ser revisado por nuestra jefatura, por los subdirectores respectivos, y al final igual lo revisa el director todo, antes de firmarlo, obviamente. Entonces, eso requiere un plazo. El director tiene que revisar muchas cosas todos los días. Entonces, Alfred, la verdad es que ese plazo es un poco largo. Sí, pero perdón la interrupción. Si bien tenemos este plazo y esta posibilidad de efectuar consultas normativas, recordar algo que dijeron Gonzalo y Alfred en el transcurso de la presentación, que es que está pronta a salir la circular que regula e instruye sobre este tema. Entonces, tal vez sería mejor esperar la circular, porque la idea es que muchas de estas consultas queden resueltas ahí en ese documento, y no perdamos el tiempo haciendo consultas particulares sobre cosas que ya vienen ahí. Ahora, para tener una idea de la circular, también recordar que esta estuvo en consulta pública, está en la página web del Servicio de Impuestos Internos, hay un link al que uno puede llegar al final de la página. Abajo hay una parte donde dice normativa y jurisprudencia, ahí uno se mete, hay otro link que dice consultas públicas, y hay que ir a las consultas públicas terminadas, y yo diría que una de las últimas es precisamente esta circular. Así que les sugiero que vayan viendo ese link, y ahí hay muchas de estas consultas que estamos viendo en el chat que ya están resueltas. Una de esas cosas es lo que Alfred señaló recién, que es que nuestro entendimiento es que toda SPA no cumple con los requisitos para aplicar esta exención. Eso. Gracias, Cecilia. Muchas gracias por complementar. Y sin perjuicio de lo anterior, nosotros vamos, como esta circular aún no ha salido, yo voy a tomar nota de todas aquellas cosas que no podamos responderles, porque aún no tengamos solucionadas, para ver si es que es atingente referirse a ellas en la circular, o si no, dejarlo para las consultas que puedan hacer ustedes posteriormente a que esa circular sea emitida. Perfecto. También, como les decíamos, esta charla va a quedar grabada, la vamos a colgar también, y por lo tanto todos van a poder revisitarla y revisar también en detalle quizás ese esquema y esa presentación. Algunos nos decían que era un poco pequeña la letra, no alcanzaban a ver bien, entonces también al poder descargar la presentación quizás va a ser más fácil, eso también nosotros lo podríamos compartir. Voy a leer otras consultas. Perdón. No me quedó claro si como persona natural que factura bajo con el código 9001 puedo acogerme a la ley. Y otra... ¿Cuál es el código? El código 9001, que se llama Servicios de Producción de Obras de Teatro. Es el 900.000, claro, 900.001. 900.001. Sí. Ya, bueno, lo primero que cabe recordar es que, y esto pasa igual en todas las exenciones, tanto en la exención de sociedades profesionales como en esta, y es que el cumplimiento de los requisitos de la exención no tiene
no tiene necesariamente un correlato con los giros o actividades económicas. Los giros o actividades económicas son giros genéricos que de hecho son nóminas internacionales que nosotros no podemos llegar y cambiar, y por ende, cuando alguien quiera hacer uso de esta exención, recuerde que nosotros le dijimos que tenía que ser una actividad clasificada en la segunda categoría porque tenía que primar el trabajo por sobre el capital. Y por ende, cuando inicie actividades o modifique las que ya tiene que tener ese aspecto en consideración para escoger su actividad económica. En este caso, el Código de Actividad Económica 900.001, que es de servicios de producción de obras de teatro, dice que está afecto a IVA y tiene categoría tributaria primera categoría. Entonces, yo lo que le sugiero a esas personas es que, sin perjuicio de que esto, insisto, como que falta regulación, porque falta la circular, falta el tema del registro más definitivo que va a corregir todas estas cosas, pero lo importante es que ustedes, al momento de iniciar sus actividades, consideren también eso en su código, porque si ese código es de primera categoría y es afecto a IVA, y ustedes entienden que sus servicios son culturales y son prestados por asociaciones culturales, deberían escoger un código que esté en la segunda categoría. No sé si me explico. O un código gris, al menos, que tenga la opción de decir si es que uno está o no grabado con IVA, si uno es de primera o segunda. Porque si no, van a haber problemas después en fiscalización. Las exenciones no están asociadas a códigos. No porque uno inicie actividades en un código determinado va a acceder a la exención, y porque lo haga en otro código no va a acceder. Entonces, no es que los códigos estén asociados, sino que para que se cumplan con los requisitos de la exención, el servicio debe ser cultural. Y eso no necesariamente tiene que ver con los códigos, tiene que ver con la definición legal de servicio cultural. Perfecto. Por otra parte, acá una consulta nos dice, ¿la circular es lo mismo que el reglamento de la ley? Si no es así, ¿podrían explicar su diferencia? No es lo mismo. La circular es un documento que emite, en este caso nosotros como Servicio de Impuestos Internos, que lo que busca es aclarar determinadas materias. El reglamento, digamos, está ligado a un cuerpo normativo que surgió del legislador, que no es el caso de nosotros. Perfecto. Recordemos que las instrucciones que imparte este servicio, sean circulares, o sean oficios, o sean resoluciones, se basan en la facultad que tiene el director para interpretar la norma tributaria. Que no es lo mismo que un reglamento, que un reglamento es un cuerpo legislativo, no interpretativo, en el fondo. De acuerdo. Acá hay una pregunta que ha surgido mucho y también en los días previos. Una ONG, dice, somos una ONG, ¿podemos postular a través de mercado público proyectos sin IVA? Habiendo entregado la declaración jurada, nos consultan lo mismo. Somos productoras, ¿podemos postular como exentos a actividades culturales? Ahí es como les comentábamos, todo va a depender. El tratamiento tributario de IVA de una actividad es súper casuístico y depende de analizar cada una de las situaciones. En este caso, una ONG, no sé cómo estará configurada esa ONG, con qué forma jurídica. Habría que revisar si es que cumple con esa forma jurídica que nosotros les contamos hoy día, que está en la presentación, que está en el proyecto de circular, que está en la ley, además. Y si es que cumple con ello, si es que presta efectivamente servicios en donde lo que prima es el trabajo y no el capital. Pero pucha, Carolina, te insisto que es una cosa demasiado casuística. Nosotros no vamos a poder decir si las productoras sí, las productoras no, porque van a haber productoras probablemente que sí, y otras que no, porque depende de cómo desarrollan su actividad, de con qué medios lo hacen, etc. Hay otra consulta que es recurrente que tiene que ver con la declaración jurada. ¿Cuándo podemos comenzar a operar facturando exentos de IVA si la declaración jurada ya ha sido entregada? Es urgente conocer esto, nos dice. Inmediatamente, o sea, entregada la declaración jurada, si es que ustedes cumplen con los requisitos. Recordemos que en Chile funcionamos con un sistema de autodeclaración, es decir, nosotros en principio consideramos lo que el contribuyente nos declara y después lo vamos a fiscalizar. Si es que ustedes consideran que cumplen con los requisitos y además presentaron la declaración jurada, pueden inmediatamente hacer uso de la exención. Acá hay una persona que nos dice, no entendí lo de las personas naturales. El año pasado como persona natural pagué IVA al dar factura. No entiendo. ¿Me pueden explicar, por favor? Sí. Lo que pasa es que
eso debe haber sido, porque primero las personas naturales cuando desarrollan servicios de manera independiente, deben documentarlos con una boleta de honorarios, por la cual el fisco realiza una retención, que va a los PPM, que va a la seguridad social y todo. Si es que esa persona emitió una factura, es probablemente porque tiene la calidad de empresario individual, ¿cierto? Y al tener la calidad de empresario individual, él desarrolla actividades en las que prima el capital por sobre el trabajo, porque si no, no sería empresario individual. Y por lo tanto, lamentablemente no puede hacer uso de esa exención si es que emitió una factura, una boleta grabada con IVA como empresario individual. Muy bien. Por otra parte, nosotros pagamos IVA todo el 2023. Ese IVA será devuelto. En la ley no se deja nada claro respecto de la retroactividad del IVA pagado en 2023. Sí. La verdad es que ese es un tema bien complejo para nosotros. Recordemos que la exención parte en mayo, ¿cierto? Y de mayo a diciembre tenemos un régimen especial que no exige la declaración jurada, ¿cierto? Entonces, solamente con el cumplimiento de los requisitos se hacía operativa la exención. Sin embargo, como yo les traté de explicar al final de la presentación, el IVA es un impuesto que grava el consumo. Y lo que pretende es que todos aquellos que formen parte de esta cadena en la que se desarrolla un servicio, aporten el 19%, paguen el 19% de aquel valor que le están agregando a ese servicio. Pero ese 19% la verdad es que en la norma no lo soporta económicamente el prestador del servicio, sino que lo soporta económicamente el consumidor final. Y por ende, cuando una persona, cuando un prestador recarga IVA sobre el precio a su beneficiario, lo que está haciendo es traspasarle el IVA a él, ¿cierto? Entonces, lo que la ley asume, y nosotros tenemos reglas especiales en esta materia, lo que la ley asume es que si es que uno recargó un IVA erróneamente, y por lo tanto la actividad no era, porque la actividad no era afecta, sino que era exenta de IVA, yo le tengo que devolver, yo como prestador, le tengo que restituir el IVA a mi beneficiario antes de ir a pedirle al fisco la devolución. Porque ese IVA no es mío, ese IVA yo lo retuve solamente, pero ese IVA lo pagó con su patrimonio el beneficiario del servicio, quien puede ser el consumidor final u otro contribuyente IVA. Pero en el fondo, por eso es súper importante tener en cuenta que en el IVA las solicitudes de devolución de impuestos, y esto está regulado en el artículo 126 y 128 del Código Tributario, dependen directamente de que previamente a solicitar la devolución, o junto con solicitar la devolución, el contribuyente nos acredite que previamente restituyó el IVA a quien se lo recargó erróneamente. Muchas gracias. Hay una consulta. Soy la única socia y mi PJ es SPA relacionada con las artes. ¿Tendré que seguir pagando IVA? Soy una que disculpa que la primera parte no la escuché. Soy la única socia y mi PJ es SPA relacionada con las artes. ¿Tendré que seguir pagando IVA? Ah, perfecto. Ya, a ver, no sé si recuerdan, pero en un momento en parte de la presentación, cuando Alfred estaba hablando de quiénes podían entenderse por acciones culturales, mencionó sociedades, empresas en general. Y la verdad es que lo hizo sin colocarle un apellido. En consecuencia, también quiero aprovechar de que están creo que hay un par de preguntas un poco similares con el tema del SPA. Sí. Comentar de que sí, la SPA efectivamente podrían, pero el amigo cumple los requisitos. Luego, habiendo inscrito... Solo para complementar, recordemos que las sociedades por acciones son sociedades en las que nosotros hemos entendido que prima el capital, y por ende no podría cumplir con los requisitos de esa SPA, lamentablemente. Siempre tienen la posibilidad estas personas que que sean accionistas en el fondo de su propia SPA, de reorganizarse. Esa posibilidad siempre está. Recordemos que la ley nos da esa posibilidad, nos da una legítima opción de conductas para poder movernos desde el punto de vista tributario, y no necesariamente nos exige escoger la forma más gravosa. Y por lo tanto, esa persona que tiene una sociedad por acciones podrá reestructurarse para poder cumplir con los requisitos para poder acceder a esta exención. Podría prestar los servicios como persona natural,
podría constituirse con alguien más como una sociedad de responsabilidad limitada. Hay opciones que las tendrá que consultar con su asesor, pero en el fondo no. Claro, en principio no, porque es una sociedad por acciones y en las sociedades por acciones prima el capital. Gracias. Aprovecho allí de comentar también que vamos a abrir próximamente una asistencia técnica también en materias tributarias, en materias legales, así que también esa sin duda va a servir para quizás estas reestructuraciones que algunos de ustedes requieran o estimen pertinentes hacer. Por otra parte, una consulta muy puntual. Ya habiendo inscrito a la fundación que asesoro en el registro del Servicio de Impuestos Internos, dos dudas. Una, ¿dónde se puede cotejar que la inscripción quedó validada en el registro del servicio? Y dos, actualmente estando registrado en el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya podría acogerme a la ley y evitar el trámite de exención ante la Subsecretaría de las Culturas? No, ¿me podéis repetir la pregunta, por favor? Sí, es que ahí ya creo que se enredó, íbamos bien sí. clarito, pero en la última Dale, parte no. yo creo que se confundió también. Nos dice, primero, ¿dónde se puede cotejar que la inscripción quedó validada en el registro del Servicio de Impuestos Internos? Eso no es necesario, te respondo al tiro, eso no es necesario cotejarlo con el solo envío del mail. Puedes guardar en el fondo en tus registros el envío del correo y todo para después poder acreditarlo, pero por ese solo hecho ya queda hecho el registro, sin perjuicio de que ya le hemos indicado varias veces que este registro es solamente el cumplimiento de un requisito formal, pero eso no obsta a que deben cumplir con todos los otros requisitos, aunque estén o no inscritos, porque probablemente van a haber algunas asociaciones que se van a inscribir, que van a presentar su declaración jurada, y ese trámite va a estar, y por lo tanto van a cumplir con ese requisito, pero no van a cumplir con alguno de los otros. Por ejemplo, no sé, una SPA que presenta el recurso, una sociedad anónima que presenta su declaración jurada, ¿cierto? Ellos, claro, bien van a poder presentar esa declaración jurada, enviar el correo, pero no van a cumplir con los otros requisitos. Entonces, si es que utilizan la exención de la cultura, la van a estar utilizando erróneamente, y por lo tanto el servicio va a poder fiscalizarlos posteriormente y exigirle el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y ahí la segunda parte. Y la segunda dice, actualmente estando registrado en el Servicio de Impuestos Internos, ya podría acogerme a la ley y evitar el trámite de exención ante la Subsecretaría de las Culturas. Yo creo que ahí quizás se está confundiendo como de exención, porque efectivamente, como dijo Gonzalo, hay una exención que es específicamente para las entradas a espectáculos artísticos, culturales, públicos, y esa sí requiere de la avisación del Ministerio, de la Subsecretaría. Y esa, nosotros entendemos que esa exención sigue operando de la misma manera, por especialidad, en el fondo, y eso es algo de lo que está en la circular que fue sometida a consulta pública, y que esperemos se confirme en la circular definitiva, pero en el fondo el tratamiento de ellos, de aquellos que pretendan ocupar la exención a las entradas, va a seguir operando de la misma manera, y también va a tener que pedirle la avisación al Ministerio Subsecretaría. Bien, acá hay una duda de asociaciones gremiales. Dice, ¿el carácter de la asociación cultural se activa año a año? Pregunto esto ya que en el caso de las asociaciones gremiales, quizás no todos los socios empresas califican como asociaciones culturales. ¿Qué pasa si la empresa no califica en el año a evaluar, pero al año siguiente sí? ¿Cómo las asociaciones gremiales llevan ese control? Sí, mira, la verdad es que respecto a esto sí, el registro va a ser un registro que se va a ir actualizando anualmente, pero esta pregunta es demasiado práctica para nosotros y responde a una situación muy particular que debiera resolverse por las vías correspondientes, mediante un oficio, etcétera, si es que él tiene la situación en particular, una situación particular que le está afectando. La exención va a ser, y el registro va a ser actualizado año a año, y por lo tanto uno va a tener que cumplir todos los años con estos requisitos, de manera permanente, no esporádica, pero más allá de eso no hay más que les pueda informar en esta instancia. Perfecto, ahí invitamos a esos gremios, sabemos que hay consultas del gremio de compañías, de los gremios audiovisuales, a también escribir esas consultas particulares, hay mucho de casuística en esto, así es que esperamos la circular, pero por supuesto también cuando quedan consultas que son mucho más al detalle, importante hacerlas por la vía formal.
Tengo una productora, si para un festival de música arriendo un escenario, ¿ese servicio de arriendo estará grabado con IVA o exento? Bueno, preguntas similares ya se nos repiten. Sí, sí, eso igual es posible responder, yo creo, porque recordemos que el arrendamiento está recogido especialmente en nuestra norma, está recogido con un hecho de grado especial y tiene que cumplir con ciertos requisitos. Además, yo creo que es fácil darse cuenta que en el arriendo de un bien mueble, de un bien inmueble construido, etcétera, es difícil entender, o es difícil que se pueda entender que prima el trabajo por sobre el capital, porque justamente no está arrendando un bien. Entonces, la verdad es que a priori, sin perjuicio de que no es algo que esté resuelto vía oficio, es muy probable que no se pueda acoger a la exención, dado que tiene una regulación particular el arriendo de bienes muebles. Muchas gracias. ¿Podrían explicar qué significa para el Servicio de Impuesto Interno una asociación cultural? Al parecer el significado es distinto que el que se usa en el ámbito de la cultura. Antes de responder, Alfred, solo aclarar que estos términos fueron trabajados justamente con agentes del sector cultural, invitados por el propio Ministerio de las Culturas, así como por el Ministerio de Hacienda, en donde estas categorías fueron discutidas y por lo tanto esperamos que sí se asemejen mucho a la práctica y al ejercicio cultural. Adelante, Alfred. La verdad es que la definición de servicio cultural es bastante amplia, se puede ver en la norma. Nosotros recogimos esa norma en la circular de manera completa porque es algo que estamos mandatados a hacer, y por lo tanto, no sé, es bastante amplia, no te sabría responder más que eso. ¿Un servicio publicitario se considera para esta exención? Por ejemplo, un video para televisión realizado en animación. Sí, ese es un caso también particular que habría que analizar dependiendo del servicio. Y habría que ver si en ese servicio, varias cosas, si en ese servicio prima el trabajo, prima el capital, si se presta por una asociación cultural que está inscrita. Esos casos no les puedo decir si es que sí o no ahora, porque deben ser analizados en su mérito con los antecedentes. No es que hayan servicios que de plano, hay algunos que de plano no, porque de plano uno puede entender que prima el capital, pero hay otros en donde sí puede ser que en algunos casos prime el trabajo y sean considerados culturales, pero tendríamos que verlo caso a caso. Perfecto. Soy la única socia y mi PJ es... Ah, no, eso ya lo habíamos leído. Un servicio cultural puede ser la producción de eventos, por ejemplo, servicios de amplificación y sonido. Misma respuesta que antes. Hay que analizarlo caso a caso, siempre considerando que en estas actividades debe primar el trabajo, y habría que verse acá en una amplificación, en una sonorización, no sé cómo se dice, uno pudiera entender que puede primar el trabajo en algunos casos, pero es una cosa que se tiene que analizar caso a caso con los antecedentes. Una vez emitida la declaración jurada, ¿se obtiene algún respaldo de esa recepción? Lo que les dije recién, no, la verdad es que no sé si es que el servicio está enviando, pero si no les llegó es porque no lo está enviando, porque no está enviando un correo de rebote, pero ustedes solamente con guardar el correo, o sea, con eso están totalmente cubiertos, porque el cumplimiento de ese requisito por ahora, ocurre solamente con el envío de la declaración jurada firmada por uno de los representantes legales, sin perjuicio de que después esto probablemente cambie, se haga un registro un poco más completo y todo, pero cuestión que va a ser informada por todos estos medios necesarios. Acá vamos a ir ya cerrando, las respuestas se están repitiendo. Yo creo que hay un punto acá, hay varias con consultas respecto de las SPA. Efectivamente, muchas empresas culturales, y allí damos fe como Ministerio de las Culturas, corresponden también. Ha habido todo un trabajo de formalización. Alguien acá comentaba que han participado en cursos de Corfo, probablemente cursos del propio Ministerio de las Culturas y de otras entidades para formalizarse, y efectivamente la SPA es una alternativa de formalización también para el sector cultural. Y en ese sentido, claro, hay dudas respecto a poder seguir usando, o sea, cómo usar esta tipología y
Pucha, la verdad es que sí. La verdad es que sí, o sea, entendemos perfectamente eso, pero lamentablemente fue lo mismo que ocurrió con las sociedades de profesionales, que como les decía, esta ley tiene el espíritu de asimilar las asociaciones culturales a las sociedades de profesionales, y la verdad es que se generaron los mismos problemas con las sociedades de profesionales y que se terminaron solucionando finalmente. Nosotros, al menos hasta ahora, la norma no nos ha dado una posibilidad de cambiar ese criterio que ya viene siendo sostenido de manera consistente. Y por lo tanto no hay más que yo les pudiera decir que en el fondo no pueden ser sociedades por acción. En este sentido es súper bueno esa claridad, creo yo, también para nuestros usuarios, porque efectivamente va a ser uno de los puntos seguramente que nos tensionan más, pero por otro lado también vamos a tener que ser capaces como ministerio de poder acompañar esas transformaciones en algunos casos de sus propias estructuras, o ir analizando también con cada uno de ellos esas situaciones. Probablemente acá nos preguntan cuál es la diferencia entre que prime el trabajo y prime el capital. Hay muchas de las actividades culturales que desde el punto de vista del sector nosotros decimos son servicios en su mayoría, son servicios culturales y efectivamente prestan un valor a la sociedad bastante alto. Allí sí nos podrías por ejemplo, dar algo de lo que dice, un ejemplo. como en líneas generales, algo que dice ya el proyecto de circular, es que para este tema algunas de las cosas que se consideran es una cuestión que está dejado exclusivamente al ámbito de fiscalización. Es fiscalización el que va a determinar caso a caso si es que se puede acceder a esta exención o no, si es que prima el capital o prima el trabajo, pero algunas de las cosas, la cuantía del capital, por ejemplo, alguna de las cosas que se va a considerar, el valor de los activos fijos que estén aportados a esa sociedad. Eso es súper importante. Si yo tengo un activo fijo de millones de dólares, es difícil entender que en cualquier servicio en que intervenga ese activo fijo no va a primar el capital. Por ejemplo, la cantidad de personas contratadas. Si yo tengo 3 socios y tengo 300 personas contratadas, pucha, estoy llevando los casos al extremo para que se entienda. La relevancia del trabajo de los socios también es súper importante. Que efectivamente estén metidos en la prestación del servicio cultural. Esas son algunas de las cosas que salen en la circular y que pueden ayudar como a aclarar un poquito este panorama. Pero es verdad que desde el punto de vista normativo, claro, se dan lineamientos generales, pero esto está entregado a las unidades de fiscalización en las instancias de fiscalización correspondientes. De acuerdo, y en eso, por eso también es importante este tipo de charlas informativas y de ir poniéndonos al día en esta temática, porque efectivamente son distintas unidades, son materias complejas a veces y otras no tanto. A veces es un tema ya una vez que uno comprende la lógica del trabajo o esta separación, puede fluir bastante bien. Así que agradecemos también a Impuestos Internos la disposición para esta hora y ya casi media que llevamos revisando. Muchas de las consultas se repiten, como decía, en torno a esta temática. Había una que me parecía también bien interesante a propósito del ejemplo de las poleras que tú mismo decías, cuando hay algo. Claro, ¿a quién le preguntarían lo de las poleras? Nos dicen acá algunos colegas. ¿Eso se lo van a preguntar a Cultura o a ustedes? ¿Quién definiría entonces cuál es? Claro, no, porque en el fondo en ese caso nosotros tenemos por un lado la prestación cultural, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir con todos los requisitos, pero acordémonos que una de las principales diferencias que tiene la regulación de las asociaciones culturales respecto de las sociedades de profesionales es que las asociaciones culturales pueden además prestar otros servicios o desarrollar otros giros que estén clasificados en la primera categoría. Entonces, respecto de esas otras cosas, siempre que cumplan con este límite del 35%, esas cosas van a estar grabadas con IVA, van a tener su tributación normal, pero no van a contaminar de alguna manera el servicio cultural que sí se presta. Entonces, en realidad con las poleras nosotros no le vamos a preguntar a nadie si las poleras son culturales o no, porque esa venta de poleras es claro que no es una actividad cultural y que se va a poder hacer siempre que cumpla con los límites que la misma ley establece. Y ahí una diseñadora o alguien con espíritu diseñadora te diría, ¿y si esa polera está transmitiendo un mensaje cultural? Sí. Y está hecha con un material orgánico y trabajamos unos servicios culturales enormes para llegar a eso.
quiero Sí. decir con ese ejemplo extremo que estoy dando también y medio caricatura, pero sí estoy diciendo que efectivamente hay mucha particularidad en Sí. cada una de las disciplinas artísticas y servicios que prestamos. Ahora, Por una ende, cosa, solo una precisión, que una cosa sí, es diseñar esa polera o prestar el servicio de diseño de esa polera, y otra cosa muy distinta es el enajenarla. bien. Entonces, Ujú. recordemos que el IVA está estructurado en base a ventas y servicios. Lo que graba el IVA son las ventas y los servicios. Y respecto de las ventas, no hay duda que la enajenación de un bien corporal mueble a título oneroso está grabado. Y esta exención no afecta a esa venta en ningún caso, porque afecta a los servicios. Entonces, es la prestación de servicios la cual podría estar sujeta a esta exención. Por lo tanto, no hay forma de entender, no podría haber forma de entender que si yo vendo una polera, transfiero a título oneroso una polera, que ahí pudiera haber un servicio, sin perjuicio de que detrás de ello, uno nunca sabe los servicios que pueden haber y que pueden o no ser culturales. Pero la transferencia o la venta de la polera misma Exacto. siempre Y es lo que va a estar grabado. sucede con las artes de la visualidad, por ejemplo, una Ah, obra sí. artística, ¿cierto? Que tiene un servicio, toda una curatoría, un diseño detrás, un desarrollo creativo, luego efectivamente también es un bien y por lo tanto se exporta o se vende como un bien. Entonces allí también hay una como distribución de lo que es el bien y el servicio dentro del propio hecho cultural. Por lo tanto, los invitamos a esperar esta circular que va a venir con muchas más claridades eh, de lo que hoy día tenemos, pero además a continuar con los canales oficiales. Acá algunos de ustedes nos consultaban. Qué bueno ver caras, algunos me escriben al chat directamente y me dicen, Caro, porfa, pídele el contacto directo, pídele el número de teléfono. Les digo, nosotros no podemos dar los contactos de cada una de las personas porque como estas son materias que tienen que regular y necesitamos entregar información completa, tenemos que hacerlos por los canales oficiales, por la página de impuestos internos, tal como señalaba Cecilia, Alfred al comienzo, en donde está la posibilidad entonces de mandar la consulta formal. Nosotros también tenemos distintos interlocutores, dado el proceso en que se encuentre. Como decía Alfred, también hay está fiscalización, está normativa, por lo tanto La también asistencia, por ejemplo, que asistencia. se preocupa de Entonces, las cosas más prácticas. necesitamos efectivamente una contraparte y esa contraparte es lo oficial, es lo que se entra por la página web. Así que Y también allí... en todo caso, nosotros también quedamos como absoluta disposición, si quieren generar estas instancias, conversarlas por las vías que correspondan, solicitarle al Departamento de Gestión de Asuntos Corporativos que organice otras instancias en el futuro, quizás. Nosotros siempre quedamos a disposición de eso, pero siempre por las vías que tienen que darse. Perfecto. Sin duda, una vez que esté la circular, vamos a volver a insistir desde Cultura a tener quizás nuevas bajadas, ya teniendo claridades de eso, ver las dudas que nos vayan quedando. Así que los invito también a estar en contacto permanente con nosotros, con la Secretaría de Economía Creativa, con la Subsecretaría, por supuesto, con el Ministerio de las Culturas en su conjunto. Vamos a estar siempre en permanente relación con los otros servicios para poder llegar en tiempo y forma, ojalá, a atender sus necesidades. Vamos cerrando ya, agradecemos, les reitero que esto va a quedar grabado y por lo tanto vamos a poder compartirlo. Y agradecemos entonces a los colegas de impuestos internos, a las más de 370 personas que estuvieron online de manera permanente. Así es que muchísimas gracias y nada, un saludo a todos. Gracias a ustedes, Carolina. La verdad que para nosotros ha sido una instancia tremendamente enriquecedora, porque ahora sabemos con mejor claridad cuáles son sus inquietudes, como cuáles son sus preocupaciones. Entonces, obviamente eso nos acerca a los contribuyentes de manera súper relevante. Y para nosotros felices de poder haber participado en esta instancia. Muchísimas gracias. Les saludo a todos los colegas, a todo el sector creativo que se conectó. Los invitamos a que sigan conectados a nuestras redes sociales, a la plataforma EC, a las redes del Ministerio.
Pronto tenemos el Mixur en abril, así que mucho para seguir trabajando, conversando y siempre acá dispuestos con toda la energía para que nos vaya bien. Somos un sector productivo que aporta mucho a esta sociedad, así es que valoramos mucho nosotros como funcionarios públicos el tremendo trabajo y labor que desarrollan cada uno de ustedes en sus territorios. Muchísimas gracias y nos vemos prontamente. Hasta luego. Hasta luego.